Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema quinto del temario, que es la existencia de Dios, ¿no? Ya vimos en la presentación más o menos panorámica de este segundo bloque dedicado a la cuestión, al problema filosófico de Dios, que la teología filosófica, es decir, la parte de la metafísica que se ocupa sobre el ser absoluto, ese es el nombre filosófico de Dios, pues la primera cuestión que tiene que plantearse es efectivamente si lo hay, o sea, si hay un ser de esas características, un ser que no dependa de ningún otro, siendo así que todos los demás que no son él dependen de él. Este es el primer asunto que tiene que afrontar la teología filosófica dentro de la metafísica, es si un ser de esas características existe. Es decir, si el concepto de ser absoluto, que es, por las razones que ya vimos en su momento, inevitable para la razón, se corresponde con alguna realidad extramental. Desde luego el concepto lo tiene todo el mundo. Incluso el que niega la existencia de Dios, pues si sabe lo que dice cuando dice eso, pues está pensando en Dios, o sea, en que un ser absoluto no existe. Evidentemente, para hacer el juicio Dios no existe, hace falta entender lo que significa Dios. Es decir, entender los dos términos que forman ese juicio, ese enunciado negativo, ¿no? El sujeto y el predicado de él. Bueno, pues esta es la trama argumental que nutrió un argumento que antes que Tomás de Aquino ya había anunciado, aproximadamente un siglo y medio antes, otro filósofo y gran teólogo, y un santo declarado por la Iglesia Católica, que es San Anselmo de Canterbury. Bueno, pues este hombre pensaba que la existencia de Dios es evidente. Obviamente no es evidente para los sentidos, no es que nosotros lo veamos, ¿no? Pero sí que es evidente para la inteligencia que un ser absoluto, un ser máximamente perfecto, dice él, tiene que existir. Y él, en un librito que se llama en latín Proslogion, una especie de pequeño opúsculo dedicado a la cuestión filosófica de Dios, pues él propone un argumento, no propiamente para demostrar la existencia de Dios, porque si es evidente, no hace falta demostrarla, únicamente hace falta mostrarla. Pero lo que en el argumento que propone en ese libro, efectivamente él defiende, es la inconsistencia del ateísmo. O sea, más que pretender demostrar la existencia de Dios, que repito, para alguien que la considera evidente no tiene ningún sentido demostrarlo, porque demostrar algo es hacerlo evidente para la inteligencia. Claro, lo que ya es máximamente evidente, pues no necesita ser demostrado, ¿no? Lo que él pretende es mostrar justamente que el ateo se contradice cuando dice que Dios no existe. El argumento básicamente viene a decir lo siguiente. La idea de Dios coincide con la idea, con la representación mental de un ser máximamente perfecto. Un ser, dice él,
mayor que el cual ningún otro puede pensarse. Ahora bien, la existencia es una perfección. Luego no podría faltarle a la idea del ser máximamente perfecto. Por tanto, quien dice que Dios no existe, entendiendo lo que dice cuando dice Dios, pues está contradiciendo. Está diciendo una cosa en el sujeto de esa proposición, de ese enunciado, y lo contrario en el predicado de ese juicio, ¿no? Es decir, que Dios no existe. Bueno, ya en el momento en que San Anselmo propuso este argumento, pues algunos colegas suyos, concretamente un monje de su misma orden franciscana, llamado Gaunilón, pues entró en controversia con Anselmo diciendo, bueno, claro, por ese procedimiento podríamos demostrar la existencia de cualquier cosa con tal de que la pensemos como la máxima expresión dentro de un tipo de entes, ¿no? Por ejemplo, no sé si yo pienso en la isla perfecta, no sé, la isla misteriosa, por ejemplo, en la que pensaba Stevenson, el autor de la famosa novela esta que se llama así, La isla misteriosa, pues bueno, puedo imaginarla como una isla realmente fantástica, perfecta, mayor que la cual ninguna otra isla cabe pensar, ¿no? Pues, o sea, con una playa preciosa, con palmeritas, con un agua azulita muy clara, con un tesoro a lo mejor enterrado en medio de la isla, no sé, con todas las features, ¿verdad? Como dirían los gringos, ¿verdad? Que uno pueda pensar. Bueno, pues si es la isla perfecta y la existencia es una perfección, pues entonces esa isla tiene que existir. O no sé, el zapatero Revendón, pues también personaje ficticio de literatura, bueno, pues también tendría que existir porque es realmente un zapatero extraordinario, es perfecto zapatero. Bueno, si la existencia de una perfección, pues también tiene que existir, ¿no? O el flautista de Hamelín, ¿verdad? Pues que tocaba extraordinariamente bien la flauta, quizá nadie la tocaría mejor que él, pues hasta los ratones pues bailaban al son de su flauta. Bueno, pues tendría que existir. Ciertamente, claro, la objeción que propone Gaunilo al argumento de Anselmo, lo que está dando por supuesto es que el argumento de Anselmo es un argumento trucado. Y sin embargo, Anselmo, de forma muy inteligente, hace una contrarréplica a Gaunilo diciendo, bueno, mire usted, es que no es lo mismo un modo de ser que el ser. El ser trasciende cualquier modo o tipo o categoría de ser. Usted me está hablando de modos de ser, por ejemplo, ser isla, ser zapatero o ser flautista. Y evidentemente dentro de un modo o categoría de ser, pues sí que uno puede pensar que hay un, no sé, como un prototipo, es decir, un individuo que cumple satisfactoriamente, plenamente, ¿verdad? Pues las características de ese modo de ser. Bueno, pues a lo mejor dentro del género de los zapateros, pues el zapatero Remington pues sería el prototipo. O dentro del tipo de entes que llamamos islas, pues la isla misteriosa que imaginó Stevenson, pues sería la que estaría en primer lugar. Pero yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de un modo de ser, un tipo de entes, sino justamente del ser, que supera, que trasciende cualquier tipo. Bueno, y efectivamente
la existencia extramental, existir fuera de la mente, por supuesto, yo no puedo pensar en algo sin pensarlo como si existiese. Pero una cosa es pensar algo como si existiese, por ejemplo, la isla misteriosa, yo no puedo pensar en ella sin pensarla como si fuese real, ¿no? Y otra cosa es la existencia real extramental de esa isla. Eso. Ahora, esa distinción que se puede hacer en cuanto a los tipos o modos de ser, no tiene sentido hacerla en cuanto al ser, que trasciende cualquier tipo. El ser no puede no ser. Y evidentemente uno podría pensar, bueno, pues al ser más perfecto que el cual ninguno cabe pensar, no solamente tiene que corresponderle el existir en mi pensamiento, sino existir también fuera de mi pensamiento. Un ser perfecto, un ser mayor que el cual ninguno quepa pensar, que solamente existiera en mi pensamiento, no sería el más perfecto, porque cabría pensar en otro más perfecto. Es decir, aquel que además de ser pensado por mí, exista fuera de mi pensarlo. Es un argumento muy inteligente y es un argumento que ha persuadido a muchos filósofos, sobre todo los filósofos que están más o menos dentro de la tradición, el linaje racionalista o idealista, pues son bastante propensos a dejarse seducir por este argumento. Ahí están, por ejemplo, pues, Descartes, ahí está Leibniz, ahí está Hegel y muchos otros, incluso hoy en día. Yo tengo un colega mío que es un ferviente partidario del argumento ontológico de San Anselmo y le parece que es un argumento que realmente demuestra. Pero no es el caso de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino le parece que ese argumento tiene truco, o sea que no demuestra, aunque dice alguna cosa interesante, pero no demuestra la existencia de Dios. Y por tanto, lo primero que hace Santo Tomás de Aquino cuando aborda la cuestión de la existencia de Dios es decir que la existencia de Dios no es evidente. O sea, hay que demostrarla. Demonstrandum, dice él. Es algo que ha de ser demostrado porque no es evidente. El ateo se equivoca, según Santo Tomás, pero no se contradice. Yo puedo perfectamente pensar en algo y sin embargo saber que ese algo no existe. Por ejemplo, yo puedo pensar en un centauro. Es evidente que el pensarlo de forma conceptual, exige ponerlo con una cierta consistencia mental. O sea, yo no puedo pensar en algo en primer lugar sin pensarlo como si fuese. Pero una vez que conceptualmente yo he hipostasiado, digamos, le he dado la objetividad o la presencia mental a algo, yo puedo, en un acto lógico posterior, que es el juicio, negarle existencia, digamos, extramental a aquello cuya presencia mental es necesaria para que yo piense en él. De tal manera que yo puedo pensar en centauro y, sin embargo, pensar que el centauro no existe, aunque el pensarlo implique el representármelo, es decir, el hacerlo presente ante mi conciencia. De la misma manera que yo puedo pensar en la isla misteriosa, como hizo Stevenson cuando hizo su novela. En cierto modo,
o sea, de la presencia mental de algo ante mi conciencia, yo no puedo extraer, deducir o inducir ninguna existencia fuera de mi conciencia, fuera de mi extramental, ¿no? Y esto es lo que deja claro Santo Tomás, ¿no? De una idea en mí yo no puedo extraer ninguna existencia de lo ideado fuera de mi idea. Bien. El hecho de que, claro, de que, de que la existencia, Santo Tomás sí que dice que para una inteligencia perfecta, como sería la inteligencia de Dios, claro, como es la inteligencia de Dios, la existencia de Dios es absolutamente evidente. Pero algo puede ser perfectamente evidente en sí mismo y sin embargo no serlo para nosotros que tenemos una inteligencia finita, imperfecta, limitada, ¿no? De la misma manera, es un ejemplo que pone Santo Tomás, que el Sol, ¿verdad? Pues puede ser la fuente lumínica, según la cosmología antigua, pues así lo era, ¿no? La fuente lumínica por antonomasia, por tanto lo más visible que hay. Y sin embargo, pues por las características y por los umbrales de la sensación visual nuestra, pues nos deja ciegos. O sea, aunque de suyo sea una fuente lumínica, por tanto algo sumamente visible, pues claro, si yo miro directamente al sol, pues me ciega tanta luz, ¿no? Pues nuestra inteligencia le pasa lo mismo. O sea, algo que puede ser clarísimo en sí mismo y de suyo lo es para Dios. Sin embargo, a lo mejor para nosotros pues no lo es tanto por la limitación de nuestra facultad cognitiva. Hace falta, o sea, nosotros sí necesitamos, Dios no, pero nosotros sí necesitamos una demostración de la existencia de Dios. Y es lo que, digamos, en la primera parte de la Summa Teológica, que es la obra más importante, más conocida de Santo Tomás, pues aborda al principio, ¿no? Pues, una serie de argumentos que demuestran la existencia de Dios. El hecho de demostrar la existencia de Dios en Tomás de Aquino de ninguna manera supone, insisto, que nosotros podamos llegar a tener un conocimiento pleno o perfecto, ni de Dios ni de nada, pero mucho menos de Dios, que es un ser perfecto, por lo tanto nos supera absolutamente nuestra capacidad limitada de conocer, ¿no? Pero aunque nosotros no podamos de forma natural saber en plenitud qué es Dios, sí podemos saber con seguridad qué es. No podemos saber del todo qué es su esencia, dicho filosóficamente, en qué consiste, pero sí que podemos tener una certeza absoluta vía demostración, es decir, podemos llegar a la evidencia de que es, aunque no sepamos qué es, pero a verlo, haylo. Los argumentos que él propone, Santo Tomás, para demostrar la existencia de Dios, no demuestran que Dios es algo, pero sí que algo es Dios. Aunque no sepamos muy bien o del todo qué es ese algo. En ese sentido, me parece que es importante señalar esto, porque ha habido personas, bueno, y las sigue habiendo, yo me he encontrado, quizá también ustedes, ¿no? Que piensan que la pretensión
de poder conocer con nuestra razón limitada a un ser absoluto es una arrogancia infinita de la razón. Una especie como, no sé, de brindis al sol, y además algo muy poco humilde, ¿no? Pretender encerrar a Dios, que es infinito, dentro de categorías tan limitadas como las nuestras. Pues no es ni mucho menos eso lo que pretende Santo Tomás, ni lo que pretende la teología filosófica, desde luego, que él desarrolla o inspirada en los principios que él plantea en la Summa, ¿no? En modo alguno. El hecho de que nosotros podamos llegar a algunas certezas racionales demostrativas acerca de Dios no significa que podamos agotar la realidad de Dios dentro de nuestras categorías, insisto, limitadas. Pero algo podemos saber y con seguridad racional sobre Dios. No solamente sobre Dios, por supuesto, la existencia de Dios, también hay otras verdades que son, digamos, asequibles a la razón natural, por tanto que no necesita de una revelación explícita de Dios y que están, por decirlo así, como en los preámbulos de la fe. Es una expresión que utiliza también Santo Tomás. Algunas verdades que son necesario aceptar para poder ingresar en el discurso de la fe, de la revelación de Dios, y que, sin embargo, son asequibles naturalmente. O sea, la razón, ella sola, puede llegar, por ejemplo, que Dios existe, por ejemplo, que el hombre tiene alma, y tiene un alma espiritual e inmortal. Eso es susceptible de una demostración filosófica. Y antes que Santo Tomás eso lo había demostrado Aristóteles con una demostración limpísima. Y Aristóteles no es ningún padre de la Iglesia, como saben ustedes, es un filósofo pagano, precristiano, 3 siglos antes de Cristo, completamente. Eso sí, muy listo, listísimo. Bueno, pues probablemente la demostración más contundente de la existencia de la espiritualidad y de la inmortalidad del alma humana, pues se debe a Aristóteles, aunque Santo Tomás también tiene, basándose en el argumento de Aristóteles, otra que yo creo que la supera. Pero en el fondo es una elaboración, un desarrollo de un argumento que ya había pensado Aristóteles. Platón, por supuesto, también tiene varios argumentos a favor de la inmortalidad del alma y son todos ellos filosóficos. Quiero decir con esto que hay un riesgo que acecha incluso a algunos cristianos, que es pensar que la única forma de acceder a Dios es la fe. Y sin duda eso es una forma prototípica de acceder a Dios. Pero no es ni mucho menos la única. Aunque no se le llame así, eso es una tesis agnóstica, aunque la defiendan quizá con su mejor intención pues algunos cristianos. Pensar que nosotros no podemos conocer naturalmente nada sobre Dios. Pues eso es agnosticismo. Aunque se disfrace de fe cristiana o de piedad cristiana o de... Bueno, en el nombre técnico, ¿verdad? Y es una herejía condenada por la Iglesia, es fideísmo. Es la tesis según la cual únicamente a través de una fe, y además una fe ciega, una fe que no entiende nada de lo que cree, es posible llegar a Dios. Me consta que el último dogma, bueno, no sé si el último o el penúltimo, pero desde luego uno de los últimos dogmas de la Iglesia Católica, que se formuló en el Concilio Vaticano I, pues es justamente una condena del fideísmo, o sea, una condena como contraria a la fe católica
de aquella tesis según la cual solamente a través de la fe podemos acceder a Dios. Podríamos decir en forma un poco pedagógica que es de fe católica que no hace falta la fe para saber con seguridad racional algo sobre Dios, por ejemplo, que existe. Santo Tomás, por ejemplo, a propósito de estas verdades naturales, accesibles a la razón natural, y que sin embargo están pues son como en los preámbulos de la aceptación de la fe revelada, él habla de una cierta necesidad moral de que Dios haya revelado de forma explícita, es decir, haya propuesto como de fe algunas verdades que no necesitan haber sido propuestas como de fe para que la razón las entienda. Por ejemplo, estas que mencionó, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, por ejemplo, la verdad moral de los 10 mandamientos, la ley mosaica, ¿no? La ley moral natural que se resume en esos 10 mandamientos que Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí, que está narrado en el libro del Éxodo. Bueno, pues efectivamente, Santo Tomás propone 3 argumentos de conveniencia que hacen conveniente, aunque no estrictamente necesario, que Dios haya revelado de forma sobrenatural, explícita, algunas verdades que naturalmente son asequibles a la razón. Él dice que Dios eso lo hizo fundamentalmente para que esas verdades llegaran a todos, dice omnibus, no solamente a los sabios, o los filósofos, o los teólogos, gente que se dedica a estudiar, sino, bueno, dada la importancia que tienen también para la salvación, el conocimiento de esas verdades, pues es importante que llegue no solo a los sabios, sino a todos. Y por eso Dios quiso, digámoslo así, adelantar los plazos y revelar, por ejemplo, los 10 mandamientos a Moisés. Pero eso no quiere decir que cualquier persona con su razón natural no pueda entender la verdad moral, por ejemplo, del 5.º mandamiento: no matarás, no robarás, o honrar a los padres, ¿no? O amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de la ley moral natural, que es perfectamente cognoscible por cualquier ser humano que tiene con su conciencia moral, si no la ciega, digamos, hace irreconocible, cosa que el ser humano puede hacer a base de mirar para otro lado, puede llegar a ignorar, incluso a renegar de cosas que son evidentes si las considera. Y según la ley mosaica, la primera evidencia, digamos, moral que uno encuentra si mira bien en su conciencia es esa obligación: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a los demás como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos que resumen toda la ley mosaica, ¿no? Bueno, pues Dios quiso eso, revelarlo de forma explícita, insisto, en primer lugar, estos son los 3 argumentos de conveniencia, no de necesidad, sino de conveniencia, para que lleguen a todos. Segundo, para que lleguen de una forma fácil, expedite, dice él en latín, ¿no? O sea, expeditamente, no a través de grandes discursos, de grandes discusiones, de complejos argumentos, que a lo mejor filosóficamente hace falta elaborar para llegar a esas conclusiones. Sin embargo, si Dios lo dice de una forma explícita, pues está facilitando el camino, no solamente a gente que no es sabia, sino a gente que a lo mejor no tiene toda la vida pues, para dedicarse a estudiar lógica, etc. Y, en tercer lugar, lo dice así en latín: nullo admixto errore. Es decir,
para que esas verdades, también por su importancia que tienen de cara a la salvación, según el cristianismo, lleguen sin mezcla de error. O sea, lleguen purificadas, digamos, de todo lo que una larga y compleja discusión pues puede introducir de espurio, ¿verdad? Pues en esa claridad que tienen estas verdades. Bien, bueno, ya tengo que interrumpir ahora y ya en la siguiente sesión entraremos concretamente en la articulación lógica de los argumentos que propone Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, las llamadas 5 vías o caminos para llegar racionalmente a Dios. Bueno, por eso, hasta la próxima.